Aire. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. Muchas gracias por sumarse a este conversatorio. Mi nombre es Melina Gobi y hoy tengo la suerte de poder estar moderando este conversatorio, que forma parte del ciclo que impulsamos en conjunto desde el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires y el Instituto Universitario de la Cooperación. El IUCOP es la primera universidad de cooperativismo argentino, es una institución que se inspira y se basa en los valores y principios del cooperativismo, la educación cooperativa, y surge como una iniciativa del Movimiento Cooperativo de Crédito nucleada en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que está orientada a fomentar la educación, investigación y extensión universitaria en los campos vinculados a la economía social y el cooperativismo. Hoy hace referencia en educación superior desde el cooperativismo transformador tanto en nuestro país como en la región. Este ciclo de conversatorios que nos propusimos realizar de manera conjunta tiene como propósito, por un lado, promover el debate sobre el rol del cooperativismo, las políticas de producción, trabajo y educación de la provincia de Buenos Aires, para atender las necesidades socioeconómicas en el corto, mediano y largo plazo. Después, por otro lado, también busca reflexionar sobre las estrategias del movimiento cooperativo y del Estado provincial para construir un nuevo escenario con inclusión y equidad social. Este ciclo contará con 3 encuentros. Nos encontramos en el primero, que es de producción y cooperativismo. Luego tendremos otro vinculado a cooperativismo y educación. Y por último, tendremos un conversatorio vinculado a políticas públicas para el trabajo autogestionado. En los mismos participarán referentes del cooperativismo, funcionarios y funcionarias del gobierno provincial, dirigentes del cooperativismo y la economía social, investigadores e investigadoras, e intelectuales en general, porque estamos convencidos y convencidas que es a través del diálogo y la reflexión activa entre estos diferentes sectores que podremos hacerle frente a esta tan difícil coyuntura que nos toca atravesar. En este primer conversatorio que estamos iniciando hoy, que es de cooperativismo y producción, nos planteamos abordar el debate a partir de los siguientes lineamientos. Por un lado, poder tener una descripción y un análisis del escenario actual, las perspectivas para enfrentar la crisis económica y los ejes de una política productiva en la provincia de Buenos Aires con la participación activa de actores públicos y de la economía social. Por otro lado, buscamos bosquejar las políticas públicas relevantes en torno a la reactivación económica y productiva de las empresas cooperativas y de la economía social en su conjunto. Y por último, plantear algunas prioridades de la agenda actual que deberían desarrollar las cooperativas para el proceso de recuperación económica, productiva y laboral. Saludo hoy a Mariela Bembi, a Edgardo Form, a Ricardo Aronsky y a Ramiro Martínez, que nos acompañan en este primer panel. Y sin no más tanto preámbulo, le doy la palabra al primero de nuestros expositores, que es Ricardo. Cada panelista contará de 15 minutos para poder presentar su exposición. Luego tendremos unos minutitos al final, si nos queda algo de tiempo, donde pueden intercambiar en función de las preguntas que ustedes puedan ir realizando de manera escrita. Ricardo, te invito a desilenciarte el micrófono. Él es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Relaciones Internacionales por Flaxo. Es investigador docente en la UNS y la UBA. Es autor de numerosos artículos y ensayos de investigación publicados en diferentes compilaciones y revistas de ciencias sociales sobre el pensamiento y la historia económica argentina. Ahora sí, Ricardo, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación al instituto, al que le deseo la mejor de las suertes y que avance en la formación de muchos argentinos en el cooperativismo. Mi misión en esta mesa es ofrecer un breve contexto que permita que los otros compañeros y compañeras puedan avanzar sobre sus propios terrenos. Algunas cosas son como muy evidentes y no hay mucho que decir. La verdad que Argentina viene de 2 golpes muy duros. Uno es el gobierno macrista 2015-2019, que fue realmente muy, muy perjudicial para nuestra economía. No solamente endeudó severamente al país, sino que lo
vinculó a un plan de ajuste del Fondo Monetario Internacional que produjo realmente una caída de la actividad económica, del empleo, de la producción, alta mortalidad de pequeñas y medianas empresas y un escenario de pobreza y de desempleo muy preocupante antes de que nos pasara lo que le pasó al resto del planeta, que es la pandemia, que nos obligó a tomar una serie de medidas muy sabias desde el punto de vista de la política pública, de preservar a nuestra población, de evitar mandarla al matadero como se ha hecho en otros países. Eso también tiene costos desde el punto de vista productivo, costos desde el punto de vista de la actividad económica. Así que esos dos elementos que son ampliamente conocidos nos generaron una situación que es la que estamos transitando en este momento, de una muy preocupante situación social, con, yo diría, la carta positiva que tenemos en nuestro momento, que es este gobierno, que es un gobierno con una fuerte vocación productiva y una fuerte vocación social. Eso es una primera garantía que tenemos para ver cómo vamos a ir saliendo de esta situación, que evidentemente va a ser con políticas productivas y políticas inclusivas. De todas formas, el cuadro que nos vamos a encontrar una vez que estemos todos vacunados va a ser un cuadro muy complejo, porque van a estar, digamos, los resultados de esta fuerte contracción económica. Vamos a tener que dar respuestas a temas muy acuciantes de pobreza, de indigencia, de empleo. Quiero decir que confío plenamente en que el gobierno nacional pueda encarar esas cuestiones, y sobre todo que pueda salvar en muchos casos el boicot que otros sectores económicos y sociales hagan para que estas políticas puedan realizarse. El escenario no va a ser fácil, ni internamente ni a nivel internacional. Un cuadro, una proyección reciente de UNICEF habla que va a haber un 60% de nuestros niños y niñas que van a estar bajo la línea de pobreza. Es un escenario inédito que vamos a tener que atender muy rápidamente, juntos con muchos otros frentes económicos y sociales a lo largo y a lo ancho del país. Digo esto porque en la pandemia se expresaron varios problemas que venimos arrastrando en la Argentina y que va a haber que enfrentar en una forma mucho más decidida. Una es la insólita concentración territorial de nuestra población aquí en el famoso AMBA, que es ya una locura inaguantable. Esto se vio claramente ahora. Quiero decir, venimos de una Argentina que en los años 60, todavía años 70, pensaba en procesos de promoción del desarrollo regional en muchas áreas del país, muchos centros de progreso que no tenían que estar necesariamente cercanos al puerto de Buenos Aires. Eso lo dejamos totalmente de lado desde que se implantó el neoliberalismo con la dictadura cívico-militar del 76, pero tenemos que volver a esa idea de un país federal, un país desarrollado en muchas regiones del país, donde se pueda vivir muy decentemente, estudiar decentemente, desarrollar una vocación decentemente, en un lugar que no sea necesariamente el puerto y sus alrededores. La segunda cuestión es el tema sanitario. Ahora se está haciendo una especie de pequeña hazaña tratando de solucionar problemas muy acuciantes, pero es evidente que vamos a tener que pensar en una política sanitaria de largo plazo, incluso con la perspectiva de que aparezcan nuevas pandemias y que nosotros no estemos tan librados a la buena de Dios de todo eso, que tengamos capacidad científica, capacidad de laboratorios, mayor entrenamiento del personal, mayor capacitación, mejores ingresos. Es decir, hay un montón de cosas que vamos a tener que hacer en relación al tema sanitario. Y tercero, el tema de la vivienda. El tema de la vivienda pasa a ser un tema muy importante. No podemos tener a la población argentina, en un país como Argentina, no estamos hablando de un país tremendamente subdesarrollado, estamos hablando de Argentina, que tiene un potencial enorme, y es inconcebible que tengamos a la población viviendo en condiciones calamitosas
en materia de vivienda. Eso también vamos a tener que encararlo. Así que un poco la crisis nos da también una serie de pautas de por dónde tenemos que seguir. Quiero agregar a este escenario otro elemento que me parece importante, que es el escenario internacional que nos espera cuando estemos todos vacunados en el 2022, que nos vamos a encontrar con una situación internacional muy mala, quiero decir. Y a mí me preocupa mucho las ilusiones que a veces se hacen en torno a las exportaciones, que las exportaciones nos van a salvar. No nos van a salvar las exportaciones, lo digo claramente, porque el escenario internacional es muy conflictivo, es muy conflictivo. Vamos a tener a todas las potencias nerviosas y deseando venderle al resto del mundo productos, y nosotros en esa cola vamos a entrar muy atrás, precisamente por la impotencia diplomática y política de América Latina. En este momento tenemos un proceso de desintegración regional, en vez de estar integrándonos, nos estamos desintegrando. Brasil está votando en el Banco Interamericano de Desarrollo por el candidato norteamericano y no por el candidato argentino. Es decir, realmente vamos a entrar en el 2022 en un escenario muy malo, muy proteccionista, muy duro. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos una carta importante en la mano, que no es precisamente el escenario internacional, sino el escenario local, el escenario argentino. Precisamente tener una porción tan grande de nuestra población con carencias de muy diversa índole nos permite pensar todo lo que se puede hacer en materia de producción vinculado a nuestro mercado interno. Incluso cosas que tengan que ver con uno de los temas que vamos a tener en los próximos años, que va a ser que vamos a tener que pagar esta bendita deuda externa que nos ha dejado el macrismo. Y eso significa que vamos a tener que producir dólares. Los dólares se producen de dos formas, o exportando más, y yo digo, ese es un terreno muy complicado, o importando menos. Ahora, importando menos no quiere decir viviendo peor, quiere decir que cosas que hasta ahora se compran afuera, quizás podamos pasar a producirlas localmente. Eso se llama sustitución de importaciones y hay un amplio campo de posibilidades en ese sentido que tiene varias ventajas. No genera empleo, no genera producción local y nos ahorra dólares, todo eso junto. Así que ese es un escenario muy importante. Digo esto porque yo descuento que la única locomotora importante que tenemos para salir de la crisis en la Argentina, y no solamente salir de la crisis, sino transformarnos en un país integrado, en un país solidario, en un país que se puede enorgullecer de tener a 45 millones de habitantes viviendo bien, el único instrumento, la única locomotora es el Estado. Es el Estado. Desgraciadamente contamos con un alto empresariado argentino, corporativo, que ni siquiera ha tenido en esta situación dramática donde tenemos al personal hospitalario en condiciones heroicas trabajando, ni siquiera en esas condiciones han dicho voluntariamente, ¿saben qué? Vamos a aportarle el 1% de nuestra riqueza a nuestros compatriotas para que esta situación tan tremenda sea atravesada en una forma más sensata. Ni siquiera han sido capaces de eso, y todas las demandas que hacen al Estado son demandas de nuevas transferencias o que bajen los salarios de los trabajadores. Es decir, tenemos un alto empresariado sin ninguna idea de qué hacer en serio con el país. Por lo cual, nuestra gran carta de salida es el Estado. Ahora, dicho esto, el Estado no puede ser un Estado que produzca y haga todo. Eso ya quedó en la historia, sabemos que no funciona de esa forma y de hecho la experiencia que se está haciendo en China, en Vietnam y en otros países que pasaron por una planificación centralizada muy dura, demuestra que parece ser que lo más adecuado es una inteligente combinación entre el Estado y el sector privado, pero donde el Estado tenga un lugar de liderazgo significativo. Y con esto entro al último tramo de lo que quiero decir, que me parece que
Si lográramos sacarnos de encima la ideología predominante en nuestro país, que es el neoliberalismo, que es el culpable del fracaso y la decadencia argentina desde 1976 hasta acá, veríamos que en realidad fuera del mundo de la ideología neoliberal hay muchísimas salidas disponibles, muchísimas salidas disponibles. Por empezar, ustedes saben que la mejor empresa de la Argentina es una empresa estatal y se llama INVAP, Investigaciones Aplicadas. Es una empresa de la provincia de Río Negro, prolijamente ocultada, que es fabulosa porque es capaz de producir desde centrales atómicas hasta satélites, etcétera, etcétera, que exporta, que gana licitaciones internacionales y que se banca sola sin ningún tipo de subsidio estatal. INVAP es un ejemplo de lo que puede hacer el Estado argentino bien organizado, es decir, empresas de base tecnológica muy competitivas, muy interesantes, que estén enfocadas a satisfacer necesidades locales y eventualmente a participar en el mundo en forma competitiva y en tramos de mercado interesantes, no vendiendo soja, sino vendiendo satélites. Es decir, hay un enfoque nuevo que hay que hacer en relación al lugar del Estado. Segundo, lamentablemente estamos acostumbrados a un tipo de empresariado que lo único que sabe es pedirle al Estado. El Estado va a tener que ser capaz de detectar y apoyar a un empresariado que ya venga mostrando su capacidad productiva. Hay mucho empresario dinámico en la Argentina que no es el que está en los primeros planos, no es el que está en el cabildeo en los pasillos del Congreso, de la Casa Rosada, sino hay mucho empresario capaz en la Argentina, inteligente, que tiene productos muy interesantes, que tiene una buena relación con el personal, no está esperando la oportunidad para bajarle el sueldo. Hay de esa gente, hay mucha, y el Estado argentino tiene que ser capaz de detectar y apoyar ese tipo de empresarios. Y lo tercero, y que me parece fundamental para esta etapa, es que hay un enorme campo de economía social y de economía solidaria que se ha venido desarrollando desgraciadamente a golpes de crisis, a golpes de desastres. Nosotros teníamos una tradición cooperativa, pero en las últimas décadas la cantidad de compatriotas que han sido dejados afuera del sistema productivo o que no tienen buenos nexos con el mercado es enorme. Hay mucha gente haciendo muchas cosas. Es una actividad eminentemente mercado internista, es una actividad eminentemente intensiva en mano de obra, es una actividad que requiere en realidad muy poco apoyo, y digo en términos relativos, cuando uno piensa los cientos de millones de dólares que recibió en su momento el grupo Techint, cuando pensamos en los cientos de millones de dólares que usamos en muchas grandes empresas argentinas para ponerlas en pie y ahora se transforman en prácticamente enemigas de la población. Bueno, el sector social y solidario, con muchísimos menos recursos, tiene una capacidad de reacción formidable, de generación de empleo, de generación de redes sociales, de contención, pero también de mucha posibilidad de producción de bienes y servicios para el mercado interno. Ahí va a ser muy importante la conexión entre el sector público y el sector social y solidario, las cooperativas, las empresas recuperadas, las distintas formas que han conseguido los argentinos en estas décadas de sobreponerse a los golpes que han recibido de parte del neoliberalismo y de esta economía tan peculiar que deja fuera a una parte significativa de la población. Yo creo que esas son las tres patas de las que disponemos: empresas públicas de alta tecnología, empresas privadas dinámicas y emprendedoras, y todo el amplio campo de la economía social y solidaria. Si trabajamos sobre eso, tenemos una perspectiva muy importante en la Argentina. La verdad que yo como investigador y como docente universitario, lo que siempre le digo a mis alumnos es que lo que hay que explicar en la Argentina es cómo está tan mal, no cómo se desarrolla, porque es insólito que estemos pasando por esta situación. Es un país con un potencial extraordinario. Hay que darle manija. Por supuesto que va a haber que vencer resistencias sociales en ese sentido, pero la inmensa mayoría de los argentinos está interesado
en un programa de desarrollo, de progreso y de integración social. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Ahí tenemos como un mapa más amplio que nos va a permitir pensar mejor a través de lo que nos compartiste, el escenario nacional e internacional y algunas perspectivas al respecto, algunas cuestiones más domésticas de nuestro país y de nuestra provincia y de las políticas específicas para el cooperativismo en esto. Así, muchísimas gracias, Ricardo. Seguramente después haya alguna que otra pregunta para vos. Voy a presentar a la próxima expositora. Ella es Mariela Bembi, es economista y socióloga de la UBA, es especialista en relaciones y negociaciones internacionales en Flaxo San Andrés. Actualmente se desempeña como subsecretaria de Industria, Pymes y Cooperativas en el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia. También es docente de la UBA y de la Universidad Torcuato Di Itela, y fue directora nacional de Política Comercial Externa en el Ministerio de Economía. La idea es que Mariela nos pueda compartir un diagnóstico de la situación actual del sistema productivo bonaerense en general y del cooperativismo en particular, algunas acciones que se han llevado adelante específicas para este sector en este contexto, y algunos próximos pasos que considera que el gobierno debiese andar para fortalecer las políticas del cooperativismo. Así que me silencio y te dejo la palabra, Mariela. Ahí está. Bueno, ahora me silencio yo y empiezo a hablar. En primer lugar, buenas tardes a todos y a todas y a todes, ¿por qué no? En primer lugar, bueno, quería agradecer al IUCOP por acompañarnos en este impulso y en estos conversatorios. La verdad que estamos muy contentos de esta serie de acciones que estamos encarando en conjunto, y esperamos que esto sea un primer hito en una colaboración permanente en los próximos años, digo, de acá a los próximos años. También quería saludar especialmente a Ricardo, a Ramiro, a Edgardo. Estoy muy orgullosa también de conformar este panel con ellos, con Ricardo, que fue profesor mío de la UBA, de Estructura Económica Argentina, con Jorge Schwarzer hace muchos años ya. Digo, que tengo muy buenos recuerdos y ahí, bueno, en esa materia es donde realmente aprendí muchas cosas de estructura económica argentina y de por qué estamos como estamos y qué país tenemos, digamos, en un contexto en el cual además yo estudié en la UBA, yo me recibí en el año 2001 de economista, así que imagínense, pero en una época, digo, en los 90, donde básicamente solo estudiábamos economía neoclásica y donde el Estado no tenía ningún papel que cumplir, solo correrse para dejar que el mercado asignara de la mejor manera o de la manera más eficiente los recursos. Así que, nada, fue una bocanada de aire fresco esa materia. Habiendo dicho esto, me remito al pedido de mi intervención en este conversatorio. Para hablar un poco de cómo estamos y el rol del cooperativismo, les quiero contar de dónde venimos, digamos. Ricardo hizo un marco respecto de la situación de Argentina, de los 4 años del macrismo. Digo, solo remitirme a que desde mediados de 2018 la caída de la actividad económica y de la industria en particular, digo, fue constante. Y que nosotros cuando llegamos nos encontramos con un ministerio, una provincia desmantelada. Digo, ustedes saben que la provincia es el corazón productivo del país. Digo, hay que desconcentrar, hay que descentralizar, pero la realidad que tenemos es esta. Hoy en día, digo, el 55% del valor agregado bruto se genera en la provincia de Buenos Aires. La provincia genera el 35% de las exportaciones nacionales, el 32% de las pymes del país están en la provincia. Más de un cuarto de las cooperativas del país están en la provincia de Buenos Aires. ¿Y eso qué nos marca? Digo, ¿por qué me remito a esto? Porque cuando al país le va bien, a la provincia le va bien, y cuando al país le va mal, a la provincia le va peor. Y en ese contexto, y como parte de, digo, las políticas que se tomaron en los últimos 4 años, digo, son causantes y acompañaron todo este proceso de decadencia productiva, de pérdida de empleo, que ya muy bien mencionó Ricardo. Digo, y en la provincia no fuimos la excepción, digo, y venimos, digo, nosotros nos encontramos con un ministerio de producción completamente desmantelado, digo, que durante 7 meses no tuvo ministro, digo, para que se entienda, digo, cuál era el eje del gobierno anterior. No era la producción y no era el trabajo, claramente. Las políticas que había estaban muy dispersas, digo, no había políticas para pymes, solo políticas para algunos emprendedores puntuales, y algo con lo que nos encontramos también, y que es una deuda que tiene la provincia para con las cooperativas, es que hace muchos años que no hay en la provincia de Buenos Aires una política clara de apoyo y acompañamiento al sector cooperativo.
Sí, desde ese punto de vista, lo primero que hicimos nosotros cuando llegamos fue tratar de ordenar un poco el ministerio. Digo, nos encontramos con una dirección provincial de acción cooperativa con más de 100 personas, pero sin funciones. Digo, y empezar a ordenar la casa no fue fácil. Digo, teníamos un esqueleto, digo, muy grande, un organismo muy grande, mucha musculatura, pero le faltaba tonicidad. Y ahí le robo la metáfora a Melina, pero es así, digo, tenemos un organismo de 100 personas con poca agilidad para implementar políticas. Eso de a poco, digo, habíamos empezado a ponerlo en orden y de repente, digo, con políticas de reactivación productiva, el gobernador, digo, el eje de la gestión, o cuando, digo, el gobernador asumió la instrucción que nos dio a todos los funcionarios fue: los ejes de este gobierno son la producción y el trabajo, y nosotros, digo, entendiendo que para hacer eje y para impulsar la producción y el trabajo, las pymes y cooperativas tenían que ser el centro de las políticas, nos pusimos a trabajar con esa mirada. Y desde ese punto de vista empezamos a ordenar la DIPAC, como les contaba antes. Llegamos a marzo y de repente apareció algo que no nos esperábamos, que fue una pandemia que paralizó la economía mundial. Digo, no solo paralizó la Argentina, sino que paralizó la economía mundial. Y en ese contexto, lo que nosotros, digo, básicamente apuntamos toda nuestra política productiva, que venía siendo de políticas para tratar de, digo, para acompañar la incipiente reactivación que se venía dando, la pusimos toda al servicio de fortalecer el sistema sanitario. Y en ese sentido nos encontramos con que las cooperativas fueron las primeras en darnos una respuesta a esa necesidad. Digo, y no es casual que gran parte de nuestro trabajo en todo este tiempo, en el marco del plan de producción, del Plan Provincial de Producción de Insumos Básicos para la Salud, lo que hicimos fue trabajar con las cooperativas y acompañarlas en la reconversión, digo, para producir insumos esenciales que demandaba el sistema sanitario. Y eso nos permitió reactivar cooperativas que venían de sectores que estaban muy golpeados. Es el caso, por ejemplo, del sector textil. Digo, un sector que durante el macrismo fue tremendamente castigado, se reconvirtió rápidamente y pudo empezar a producir cofias, kits sanitarios y barbijos para abastecer al sistema de salud provincial. Digo, eso fue, digo, una primera respuesta fuerte que encontramos en el movimiento cooperativo para acompañar a la política provincial. Digo, y más allá de eso, digo, también quiero mencionar los ejemplos de las cooperativas eléctricas que siguieron proveyendo energía, aún en este contexto tan difícil, con tarifas congeladas, etc. Por otra parte, también encontramos una fuerte respuesta en el cooperativismo en lo que es la producción y logística de distribución de alimentos. Digo, las cooperativas siguieron trabajando en todo el territorio de la provincia para abastecer la demanda y para garantizar su distribución. También nos encontramos con que el cooperativismo dio una respuesta muy importante en lo que fue la transformación pedagógica para la educación a distancia, digo, y ahí tenemos todas las escuelas cooperativas, todo el mundo de las escuelas cooperativas. Y por último, digo, y probablemente me esté olvidando de algunos otros ejemplos, digo, también a las cooperativas de software que nos alcanzaron una serie de herramientas para poder mejorar la conexión y todos los dispositivos para poder llevar adelante nuestras actividades en este marco de esta nueva realidad bastante extraña donde todos los intercambios son virtuales, digamos. Pero bueno, esa fue la respuesta que encontramos del mundo cooperativo. Y en primer lugar, digo, bueno, quiero decirles gracias, porque la verdad es que no hubiéramos podido alcanzar un montón de objetivos si las cooperativas no se hubieran puesto al servicio de la emergencia y las necesidades de la provincia y del país, porque lo puedo decir también en este contexto. ¿Qué hicimos nosotros desde la provincia para poder acompañarlas en esta situación bastante complicada, digamos, porque sabemos también que en este marco y en este marco de crisis, digo, estamos todos, sector público y sector privado, juntos haciendo un esfuerzo muy grande para tratar de sostener la producción y que no se pierdan puestos de trabajo y que al terminar esto, el golpe no, que al final del día el golpe no sea tan duro, digamos, sabiendo igual, como ya lo dijo Ricardo y comparto ese diagnóstico, que se viene estamos pasando una muy difícil y se viene una más difícil, digo, va a seguir difícil por un tiempito.
En este contexto, nosotros acompañamos varias de las medidas que se tomaron desde el Estado Nacional, como ser la suspensión de embargos, de desalojos, los cortes de servicios públicos. Lanzamos una moratoria impositiva desde ARBA, que vino a prorrogar la que ya habíamos lanzado en diciembre y además sumó otras herramientas para acompañar a los sectores que venían más golpeados. Lanzamos el programa Preservar Trabajo, que básicamente apuntó a complementar las políticas de ingresos que se dieron desde Nación en el marco del ATP, los créditos a tasa 24% para pago de sueldos y los créditos a tasa cero para monotributistas, pero particularmente el programa Preservar Trabajo apuntó a alcanzar a todos aquellos pequeños emprendimientos que no lograron acceder a los programas nacionales y también, algo que es muy importante, alcanzar al sector cooperativo que había quedado afuera de la mayor parte de estas políticas. Sabemos que eso es una deuda también que tenemos con el sector. Aparte de eso, trabajamos contrarreloj para adaptar un poco nuestra manera de trabajar a esta nueva virtualidad. Esta musculatura sin tonicidad, la empezamos, tuvimos que trabajar mucho para poder seguir acompañando todas las demandas que venían desde las cooperativas, desde el acompañamiento en los trámites hasta todo lo que tiene que ver con asesorías, rúbricas de libros, etcétera. De a poquito fuimos regularizando y adaptando todas las herramientas para que pudieran funcionar a distancia. Y eso también nos permite contar hoy en día con un sistema para realizar trámites a distancia que va a permitir que en la nueva normalidad de la pospandemia o en los años siguientes las cooperativas no tengan que venirse desde Bahía Blanca hasta La Plata para hacer un trámite. Me parece que varias de las cosas que estamos haciendo o que hicimos en el marco de la pandemia nos preparan, y nos permiten preparar el escenario y acompañarnos también en el marco de la pospandemia o en un escenario de posible reactivación. También en este marco hicimos una línea de atención directa por WhatsApp para atender consultas, respecto de trámites, respecto a asistencia financiera, respecto a asistencia técnica para acompañar algunos procesos, y lanzamos dos cuestiones que para mí son fundamentales, que tienen que ver con lo que es el trabajo o la articulación con los municipios, con los actores locales, con los municipios y con Nación, que tienen que ver, por un lado, con que son los encuentros municipales de cooperativismo bonaerense, que son encuentros que estamos haciendo todas las semanas con grupos de municipios para empezar a conversar, para charlar respecto de la situación de las cooperativas en cada una de las localidades de la provincia, poder detectar proyectos para acompañar y necesidades de formación de los municipios, porque sabemos también que los gobiernos locales son los actores que están más cerca y que acompañan todos los procesos que se van generando en el territorio y que en muchos casos faltan capacidades para poder acompañar esos procesos. Nos parece, un eje de la gestión y un eje central es poder generar capacidades en el territorio que permitan que esos procesos que se van gestando sean sustentables en el tiempo. Así que no dependan ni de nosotros ni de Nación, que pueda haber un acompañamiento más en el día a día. Por otra parte, lanzamos también la Mesa Interministerial de Cooperativismo Bonaerense, que nos permitió coordinar todas las acciones que se estaban dando en otros ministerios provinciales con cooperativas. Eso nos permitió potenciar y generar muchas sinergias entre ministerios. Muchas veces lo que pasaba también es que en otros organismos provinciales no sabían que en el Ministerio de Producción estaba el órgano local competente en materia de cooperativas. Estábamos en ese nivel. Esta mesa nos permitió empezar a coordinar un montón de acciones y ser reconocidos y poder asistir las iniciativas que de otra manera no nos hubiéramos enterado que existían. Y como fruto de ese trabajo estamos acompañando muchas iniciativas que se están dando de distintos ministerios. Uno es el caso del programa Más Trabajo, Menos Reincidencia con el Ministerio de Justicia, el INAES y el acompañamiento de otros organismos provinciales. Y por último, pero no menos importante, también transformamos la oferta formativa de la Dirección Provincial de Acción Cooperativa, que venía muy enfocada solo en los cursos que se dan en el marco de la conformación de cooperativas, en los grupos precooperativos,
y logramos armar una oferta formativa de calidad que acompañe no solo en lo que tiene que ver en la formación de la administración de las cooperativas o de los valores cooperativos, sino también en un montón de demandas que veníamos recogiendo, necesidades que veníamos recogiendo de los grupos cooperativos que tienen que ver con capacitaciones en lo que tiene que ver comercialización, maneras de producir, ventas, estructuras de costos, etcétera, que también nos parece, o sentíamos que era una deuda pendiente que teníamos respecto de lo que era formación. Con lo cual, todo esto que les estoy contando no solo nos permitió, y no solo son las acciones en las cuales estamos acompañando en este contexto de crisis, sino que también sientan las bases para seguir acompañando al movimiento cooperativo y seguir generando acciones en el día después. ¿Qué es lo que se viene después? ¿Hacia dónde vamos? La nueva normalidad. La verdad que estamos en un momento de bastante incertidumbre, están las vacunas, estamos probando vacunas, no sabemos cuándo esto va a terminar y lo que se dice en general, y por eso Ricardo habla de 2022, cuando estemos todos vacunados, es que igual el proceso de inmunización va a llevar bastante tiempo. Sí creemos que los 3 ejes fundamentales para la reactivación son políticas de impulso a la demanda, que permitan traccionar el mercado, que permitan poner el eje en el mercado interno como traccionador de la producción y generador de empleo. Crédito, líneas de crédito para acompañar la oferta, y por otro lado un plan importante de obras públicas, porque la construcción también es un gran generador es un sector que permite una reactivación, y desde ese punto de vista nosotros, más allá de acompañar todo lo que se lance desde Nación, también estamos trabajando en un plan estratégico territorial o en el plan quinquenal de obras para la provincia de Buenos Aires, con un fuerte foco en la producción, ¿sí? En mejorar la logística, en hacer obras que permitan mejoras en la logística, bajen los costos, permitan incrementar la competitividad, etcétera. Y en este sentido, también, más allá de estos 3 ejes, en lo que tiene que ver con las cooperativas, particularmente, que me parece que es lo que más les interesa a ustedes, me parece que tenemos que trabajar muy fuertemente en dejar sentadas las bases y en generar las capacidades para que todos estos proyectos cooperativos, que están surgiendo en este contexto, porque sabemos también que el cooperativismo y el trabajo autogestionado es una respuesta en estos momentos de crisis, no sean solo una salida coyuntural, sino que puedan realmente constituirse en proyectos sustentables, fuertemente insertos en los entramados socioproductivos locales, y que permitan contribuir también en algo que todos queremos o que estamos buscando, que es un desarrollo productivo de la provincia con equidad territorial. Muchas gracias. Gracias a vos, Mariela. Luego de pasar con un poco la perspectiva más del Estado provincial, desde una mirada de política pública, pasamos un poco al movimiento cooperativo. Nuestro próximo panelista es Ramiro Martínez. Él es asociado fundador de la cooperativa Creando Conciencia, es secretario de integración de FECOTRA, presidente de la Federación de Trabajadores Cooperativos y presidente de la Federación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados, con ARCOP. La idea es que, Ramiro, nos puedas contar cuáles son las fortalezas que identificás en el movimiento cooperativo para afrontar este contexto, posibles estrategias para desarrollar del movimiento cooperativo para la recuperación económica de la provincia, y cómo fortalecer la integración de las cooperativas al sistema en un escenario post-pandemia, nueva normalidad, o como querramos llamarlo. Capaz que fueron muchas preguntas, pero un poco para guiar y ayudarte en tu presentación. Te doy la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Agradecidos por la invitación desde la Confederación, al IUCOP, al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación de la provincia de Buenos Aires. Tal cual describía recién Melina, quizás, y de acuerdo en la caracterización que hacía Ricardo, Mariela más más en lo territorial de la provincia de Buenos Aires, nosotros estamos como en la trinchera. Mi cooperativa de base es una cooperativa de gestión de residuos que no fue impactada y que estuvo trabajando en medio de esta coyuntura pandémica, con todas
los protocolos necesarios para su funcionamiento. Digo, la verdad que la caracterización que hacía Ricardo era muy interesante con el marco mundial y cómo eso replica en nuestro sector. Nosotros siempre decimos que venimos de dos pandemias, la pandemia amarilla y la pandemia sanitaria mundial que se dio a partir de marzo de este año, por lo menos en nuestro país. En ese marco, la verdad que, acuerdo con lo que decía Mariela, nosotros tuvimos 7 meses sin matriculación de cooperativas en la provincia de Buenos Aires, sin firma de un ministro. Compañeros, digo, con toda la necesidad de, como decías vos, Mariela, con respecto a las situaciones coyunturales que a veces en empresas recuperadas, en procesos autogestivos, es muy necesaria. Bueno, en ese marco de ese proceso, de ese modelo de proyecto provincial y de país que nos tocó de 2015 a 2019, nosotros fuimos parte y con la concentración, obviamente, que también impacta en nuestra confederación, que está constituida por 11 federaciones, de las cuales, obviamente, la proporción más integral de cooperativas está entre Ciudad Autónoma y la provincia de Buenos Aires, que son los distritos, obviamente, más densamente poblados. En ese marco siempre hay una anécdota que recuerdo muy fuerte, que es cuando recién ustedes llegaron a la gestión, que es entre enero y febrero. Nosotros tuvimos un primer acercamiento, una primera reunión donde la verdad que el margen de resignación con el que veníamos era un piso tan bajo que cualquier aliciente ya era superador. Y la verdad que lo que ha generado, y esto lo digo más desde lo emocional, no quiero dejar de pasar alto y mencionarlo, es que desde el Ministerio hemos encontrado un actor parte en el medio de esta coyuntura sanitaria que ha sido preponderante y ha sido fortalecedor en este momento. Digo, incluso a veces, y lo voy a hacer desde lo personal, con llamadas telefónicas de contención, que eso para el sector cooperativo es muy valorable. Bueno, en ese marco veníamos con sectores muy castigados, digo, los gráficos muy castigados con las tarifas y toda la materia prima dolarizada, el sector textil con la importación abierta indiscriminadamente estaba devastado, y recuerdo una reunión a principios de marzo de este año donde el sector, nuestras cooperativas textiles planteaban que de seguir dando esta continuidad estaban cerca de cerrar varios procesos. Bueno, la verdad que el acompañamiento del Ministerio de la Producción durante esta coyuntura hizo que esta reconversión sanitaria no solo salvara determinados procesos, sino que los fortaleciera y en algunos casos generara nuevos puestos de trabajo, y la verdad que es destacable que estos compañeros hayan podido reconvertirse y empoderarse dentro de esta cuestión de ser valorados como actores en la barrera de atención sanitaria, en la fabricación de barbijos, en la atención de camisolines, no solo con la provincia, sino con los municipios en donde residían. Eso fue un factor importante, además entendiendo que varios de estos procesos nosotros venimos acompañándolos justamente de procesos como el área nuestra de contexto de encierro y liberados. Entonces también era un factor importante la contención de un sector que también estuvo que está siempre muy cuestionado, que es aquellos que estuvieron privados de libertad, cómo se reinsertan en medio de estos momentos en la normalidad, en esta nueva normalidad y en la próxima nueva normalidad. Hoy tenemos casi una reincidencia cero en esos compañeros, y es muy destacable el valor y lo loable del trabajo que han hecho durante esta pandemia. Ahí cabe destacar varios actores, como fueron las cooperativas Context o Cabrones, que al día de hoy siguen trabajando. En ese marco también, tal cual nunca se cortó las cooperativas alimentarias, también vale mencionar que también desde la Confederación fuimos rueda de asistencia para estados municipales. Digo, doy un ejemplo constante, que es en el municipio de San Martín se necesitaba un abastecimiento de harina y la Confederación actuó como validador de esa orden de compra, adelantándole los fondos a la cooperativa que era necesaria para la producción de harina. Y dimos respuesta, por ejemplo, a 24.000 kilos de harina de entrega quincenal, fortaleciendo tanto al sector cooperativo, al Estado municipal y a la Confederación.
Eso creo que es una herramienta constructiva que las mesas, que ahí sí voy un poco más a lo que nosotros venimos planteando con respecto a cómo sostenemos esta pandemia, cómo seguimos profundizando el post-pandemia, que son justamente las mesas de trabajo municipal o nosotros desde Cooperar, y ahí creo que le voy a dejar después el tema pendiente a Edgardo. Con la red de Conarcop acompañamos muchísimo la red de municipios cooperativos. Y la verdad que ahí tenemos una integración muy interesante, no solo de actores cooperativos, que en principio se conozcan en sectores comunes, pero también de interacción de políticas públicas que a veces son distritales y que otros distritos ni siquiera tienen mención. Ejemplo, intercambio de experiencias entre el municipio de San Antonio de Areco con un modelo de góndolas arequeñas privilegiando a actores locales, que fue tomado, por ejemplo, por el municipio de Trenquelauquen, el compre cooperativo de San Martín. Digo, hay distintas situaciones de políticas públicas que a veces no necesariamente impactan en el erario público, tanto local como provincial. Y ahí quizás me remito a una experiencia más coyuntural y más propia, que es desde mi cooperativa de base, Creando Conciencia, desde el año 2012-2013, veníamos planteando el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, el órgano provincial, la necesidad de la certificación de las cooperativas de gestión de residuos. En el año 2013, mi cooperativa logró esa certificación con el aval de ese organismo, generando una sorpresa en el director de ese momento, que era Hugo Bilbao, y en el febrero del 2014 implementó una política que sigue vigente hasta el día de hoy, que son las resoluciones del OPS, son 3 resoluciones del año 2013 con implementación en el 2014, que han generado 2 cuestiones muy importantes. Nuevas unidades de negocio para las cooperativas del sector de gestión de residuos, que es la certificación del material que ingresa a sus cooperativas, la profesionalización del trabajo que realizan estas cooperativas y justamente el empoderamiento con respecto al conocimiento que tienen estas cooperativas. No cualquier persona está capacitada, por ejemplo, para abrir una bolsa de basura y en esa rapidez caracterizar y separar materiales. Doy este ejemplo ¿por qué? Porque al erario público de la provincia de Buenos Aires esas 3 resoluciones le costó 0. Pero sí fue codiseñada, pensada y trabajada con los actores del sector, que creo que es la mejor enseñanza o la mejor reflexión que tenemos que tener para el post-pandemia. Para la actual pandemia y para el post-pandemia. ¿Cómo construimos políticas públicas atadas a los sectores donde las vamos a implementar? Porque nosotros como sectores cooperativos llegamos a un entramado social o tenemos una ramificación a la cual a veces el Estado no accede y viceversa, estamos siempre con la sábana corta. El Estado solo no puede, nosotros solo no podemos, pero si pensamos en conjunto estas políticas, la verdad que salen muy buenos resultados y la verdad que lo había pensado que era muy interesante mencionar esa política pública porque fue cogestionada, pensada, implementada y que hasta el día de hoy e incluso ahora va a ser modificada dentro de pandemia para que incumba y llegue a la órbita de impacto a los 135 municipios de la provincia, incluido a los espacios de gobiernos municipales y espacios provinciales. Es un ejemplo, la verdad que genuino, que creo que adhiere un poco a lo que decía Mariela con respecto a qué vamos a necesitar a posteriori. La construcción de políticas públicas que fortalezcan al sector, la implementación del famoso compre cooperativo. Somos un sector que el desarrollo de todo lo que hacemos, los fondos o los ingresos que generamos los dejamos en nuestras propias localidades. Generamos trabajo dentro de nuestras propias localidades. No fugamos capitales al exterior, al contrario, fortalecemos los espacios en donde estamos. Seguramente nos vamos a necesitar al Estado con líneas de crédito para capital de trabajo, pensando en tasas accesibles, con periodos de gracia importantes, pensando en que justamente con ese impacto de capital de trabajo generemos nuevos puestos de trabajo. Hay cooperativas que en medio de así como resaltaba el sector textil, también puedo decir que en el sector de gestión de residuos en algunos casos hemos incorporado
un 10% más de nuestro padrón en medio de esta pandemia. ¿Por qué? Porque los hábitos de consumo de este mundo no varían y siguen profundizándose. Ahí también una reflexión que hacía Ricardo, que es muy interesante con respecto para nosotros, esta aceleración de la pandemia ha generado y va a generar, ya el cual decía la OIT, 400 nuevos desocupados o excluidos. Estos nuevos excluidos y esta vorágine de exclusión, las cooperativas somos actores fundamentales, porque justamente no hemos, ni en medio de la crisis pandémica macrista, ni en medio de esta pandemia, ninguna cooperativa ha excluido compañeros. A lo sumo podemos bajar los anticipos de retiro, regular los ingresos de los costos, de los retiros mensuales, pero no hemos excluido compañeros, hemos incluido, vamos a seguir incluyendo. Somos producto de crisis cíclicas, lamentablemente. Digo, mi cooperativa es un producto del 2001, hay otros compañeros que vienen más de otras crisis anteriores, pero creo que ahí existe una fortaleza y con un mundo que va a una radicalización y a una nueva revolución, que es la revolución tecnológica, que va a generar este nuevo excluido, en donde nuestras cooperativas tienen un rol importante. Justamente no nos resulta menor que la encíclica papal del Laudato Si, el rol de las cooperativas para este siglo. Entonces, en ese marco tenemos un rol fundamental y la pandemia ha acelerado esos tiempos que se venían dando gradualmente, pero la verdad que la nueva normalidad a la que vamos a volver no va a ser igual a la prepandemia y nos va a plantear desafíos. Creo que ahí, tanto el Estado, los entes de investigación, los entes educativos, todo el sector cooperativo, tenemos un gran desafío que es construir en conjunto un nuevo país y donde tengamos un rol preponderante, porque entendemos que vamos hacia un formato integrador e inclusivo. Nada, la verdad que agradecidos de este espacio y felicitaciones y espero que sigamos teniendo esta misma sintonía los siguientes 4 años. Esperemos, Ramiro. Me olvidé de mencionar que Ramiro también forma parte del Consejo Asesor Cooperativo de la provincia. No lo mencioné en su presentación, así que lo hago ahora que me lo recordaron. Bueno, por último le vamos a dar la palabra a Edgardo Forn, que estamos muy contentos que nos pueda acompañar para este cierre realmente. Él es presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y vicepresidente de Cooperar. Y nos gustaría preguntarle en esta sintonía cuál es el diagnóstico que realiza de la situación del sector cooperativo en este contexto, qué estrategias considera que se está dando el movimiento en esta pandemia, y posibles alternativas para que el movimiento cooperativo contribuya en la reconstrucción del entramado productivo, social y económico en el país y en la provincia específicamente. Muchas gracias, Melina, por esta presentación. Me siento muy honrado, en primer término, por la convocatoria, por compartir con distinguidos compañeros con los que por lo visto tenemos la misma sintonía. Estamos pensando en función de los intereses del país, de nuestro pueblo, de nuestra gente, de cómo podemos contribuir desde cada uno de los lugares específicos que ocupamos a mejorar la calidad de vida de las argentinas, de los argentinos. Estamos en un momento en el que, felizmente, producto de la decisión popular a través de elecciones libres y absolutamente democráticas, tenemos un gobierno nacional que indudablemente está preocupado y ocupado en esta coyuntura tan crítica de la pandemia en garantizar la vida de la población, pero al mismo tiempo conduciendo un Estado activo y presente, condición indispensable justamente para atravesar esta crisis sanitaria y sobre todo para pensar en la pospandemia. Y en este sentido concuerdo plenamente con el diagnóstico que nos brindó Ricardo, cuyos trabajos leo con atención y concuerdo plenamente con su mirada, con su enfoque. Me alegra la energía, el entusiasmo y el compromiso que manifestó Mariela en su intervención, que también representa a un Estado que se está preocupando justamente en una provincia que es un verdadero continente,
con 135 municipios y que aporta la mayor parte de la riqueza que se genera en la Argentina. Con Ramiro nos conocemos, compartimos el Consejo de Administración de Cooperar, conozco su trayectoria, es un joven dirigente y militante cooperativista que indudablemente está absolutamente consustanciado con estos principios, con estos valores y con el aporte que puede hacer el cooperativismo. Me siento honrado también porque este conversatorio está organizado por el IUCOP, el Instituto Universitario de la Cooperación, que es una creación del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, de modo tal que el orgullo es superlativo. Y yendo a los temas específicos para tratar en este conversatorio tan interesante, les comento que seguramente para quienes no conocen al sector, quienes estamos participando en esta reunión, en esta mesa, conocemos y valoramos lo que es el cooperativismo, pero en algunos sectores hay cierto prejuicio y se considera que el cooperativismo es algo así como una ambulancia para recoger a aquellos que el sistema capitalista, el neoliberalismo, deja fuera del mercado, del trabajo, del consumo. Y no es así. Prueba de ello son las extraordinarias experiencias, algunas de las cuales ya han cumplido 100 años, otras están camino a cumplir 100 años de movimiento cooperativo en la República Argentina, con un importante desarrollo empresarial. En el caso de la provincia de Buenos Aires, valga la mención, por ejemplo, de la cooperativa obrera, la cooperativa de consumo hoy en día más grande de la República Argentina, con más de 1.600.000 asociados, con presencia en una gran cantidad de localidades de provincias del sur de la República y más recientemente también en el norte de la provincia de Buenos Aires, en San Nicolás. Y esto lo destaco porque es uno de los sectores, el del cooperativismo de consumo, que puede contribuir con su riquísima experiencia a capacitar, desarrollar, brindar elementos que permitan articular en forma realmente muy positiva las acciones estatales, ya sea a nivel nacional o en este caso de la provincia de Buenos Aires, con esa riquísima experiencia para contribuir a la formación, al desarrollo de cooperativas de consumo que obviamente contribuyan a posibilitar el acceso a los bienes de consumo a un sector muy vasto de nuestra población. Cabe destacar, y Ramiro lo dijo con acierto, que las cooperativas, en sus distintas expresiones, por las diferentes ramas que integran, que constituyen, trabajan en función del desarrollo local. No hay ninguna cooperativa que transfiera sus excedentes, los resultados de su gestión asociativa y solidaria, a ninguna, a ningún destino como podrían ser los Panama Papers o cosas por el estilo. Todo se reinvierte a nivel local. Por eso es importante, y desde Cooperar, la Confederación Cooperativa de la República Argentina, desde hace unos años venimos estimulando la realización o la concreción de acuerdos entre municipios y cooperativas en lo que llamamos la red de municipios cooperativos. Y decimos esto que es una articulación virtuosa porque indudablemente cada uno de los componentes de esta red mantiene su identidad, sus actividades específicas, pero esto permite a nivel local fomentar, como decía Ramiro, el compre cooperativo, el desarrollo local y obviamente, en definitiva, esto mejora, tiende a mejorar, a beneficiar a la población, a mejorar la calidad de vida de la población. Sin duda que otro capítulo muy importante es el de las cooperativas de vivienda, las cooperativas que también acumulan y acreditan una muy rica experiencia en la construcción de viviendas. Recientemente, dirigentes del sector cooperativo de vivienda mantuvo una reunión con la ministra María Eugenia Bielsa para conocer los lineamientos en esta materia tan importante, vivienda y hábitat. Sabemos que nuestro país y algunas ciudades en particular tienen un tremendo déficit de vivienda de arrastre. La ciudad de Buenos Aires tiene un déficit crónico que afecta a cerca de 500.000 habitantes en una ciudad que tiene desde hace mucho tiempo 3 millones de habitantes. Como dicen los uruguayos, ni uno más ni uno menos, es una ciudad con un déficit gigantesco donde indudablemente el cooperativismo de vivienda puede aportar. Y ni que hablar en la provincia de Buenos Aires,
donde están radicadas la mayor cantidad de cooperativas de vivienda. Verbigracia en Tandil, por ejemplo, donde hay una cooperativa muy exitosa, Unicop, y una cooperativa de trabajo, Falucho, que está participando en este proceso de construcción. El compromiso con la ministra Bielsa es de, en un proceso de algunos años, contribuir a la construcción de 4.500 viviendas, lo cual supone no solamente dar un techo digno a un conjunto importante de compatriotas, sino aportar a una de las industrias que tiene un conocido impacto por su efecto multiplicador, generador de fuentes de trabajo decente, como dice la OIT. Hablando del trabajo decente, Ramiro hizo referencia al impacto de la pandemia, que hace pocos días el titular de la Organización Internacional del Trabajo dijo que a esa altura, porque fue hace algunas semanas atrás, hoy sin duda la cifra debe ser aún más escalofriante, se perdieron más de 400 millones de puestos de trabajo. Y acá en la Argentina esto se ve claramente como un impacto tremendamente negativo de esta doble pandemia que venimos sufriendo, la amarilla, como se dijo, y la del COVID-19. El sector cooperativo tiene propuestas. Les comento que para las elecciones del año pasado, para las PASO concretamente, la Confederación Cooperativa de la República Argentina elaboró un documento que lleva por título Aportes para un Plan Nacional de Desarrollo. En ese momento no se sabía que iba a venir este cataclismo de la pandemia, pero los lineamientos de ese documento, que se los haremos llegar y que nos parece que es de gran utilidad, están plenamente vigentes. Ya hablamos en el caso de las cooperativas de vivienda, hablamos de las cooperativas de trabajo que indudablemente requieren de un marco de políticas públicas. Nosotros hace poco, les cuento, tuvimos una muy importante reunión en el marco de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONGs de la Cámara de Diputados de la Nación. Allí llevamos las ideas, las propuestas, los criterios de cooperar, en el sentido de tener políticas públicas que faciliten, beneficien, posibiliten la creación de cooperativas de trabajo y la necesidad de establecer, quizás haya que esperar un poco para que maduren las condiciones, pero las cooperativas de trabajo necesitan de un marco normativo, legal, adecuado, porque en el caso de conflictos, muchos jueces tienen media biblioteca en la cual consideran que los trabajadores asociados en ese tipo de cooperativas son trabajadores en relación de dependencia. Y hay que establecer una categoría específica que es la de trabajadores asociados que tienen que tener legalmente un tratamiento acorde con la naturaleza de estas entidades. También, por supuesto, planteamos un tema recurrente a nivel de la Cámara de Diputados, que es la necesidad de que se establezca por ley la no sujeción de las cooperativas al impuesto a las ganancias. Obviamente no es el caso de este gobierno que elegimos a fines del año pasado, pero durante la gestión macrista tuvimos que enfrentar ofensivas destinadas a gravar con el impuesto a las ganancias a las cooperativas mutuales y no solamente de carácter crediticio, sino de seguros y reaseguros, cuando se sabe que las cooperativas no tienen finalidades de lucro, sino que, en todo caso, requieren de un excedente razonable para ampliar, modificar, incrementar sus servicios y, por supuesto, sus infraestructuras, todo lo cual siempre está destinado a mejorar la calidad de los servicios que brindan las cooperativas y en beneficio siempre de los asociados y de la comunidad. De modo tal que planteamos como esencia, y estamos en esto totalmente de acuerdo con lo que decían los compañeros precedentes, con el desarrollo del mercado interno, que es la base fundamental para poder garantizar la inclusión social, el desarrollo de la actividad económica. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en este sentido lo viene planteando desde siempre, ya hemos cumplido 61 años de existencia. Yo les recuerdo, por si no lo saben, no tienen por qué saberlo, que en el año 2001, cuando se precipitó la crisis por la sobredosis de neoliberalismo del gobierno anterior, o del gobierno que estaba en funciones en ese momento, nuestro instituto elaboró un documento que lleva por título llevaba en ese instante
propuestas para enfrentar la emergencia y refundar la nación. Y en esto de refundar la nación, indudablemente hay que tener en cuenta la necesidad de darle al Estado los atributos, las herramientas necesarias, porque durante la etapa neoliberal indudablemente se intentó instalar un modelo que es el modelo del mercado mínimo, del mercado absoluto y del Estado mínimo. Y nosotros necesitamos una presencia activa del Estado trabajando en función justamente del interés conjunto de la comunidad. Tenemos propuestas, tenemos una experiencia acumulada del cooperativismo, además largamente de un siglo y medio, y esto hay que tenerlo en cuenta precisamente para enfrentar todo el tremendo escenario que nos queda en el momento en que vamos a ingresar en la pospandemia. Valoro el optimismo de Ricardo en el sentido de que para el 2022, ojalá, estemos todos vacunados. Tal vez lo logremos un poquito antes. Lo importante en ese sentido, y con esto finalizo, es que la Argentina, a la que se decía que estaba aislado del mundo porque estábamos por fuera de la timba de los mercados financieros especulativos, no solamente no estamos aislados, sino que vamos a ser parte en la experimentación y en la producción de insumos que van a contribuir a contar con las vacunas indispensables para salvar la vida de la gente. Felicitaciones a los organizadores, a los compañeros que participan de esta mesa y quedamos a vuestra disposición. Bueno, muchísimas gracias, Edgardo. Lindo cerrar con ese mensaje esperanzador del final. Nos recibimos algunas preguntas del público, si les parece, para también cumplir el horario y que la gente y que cada uno pueda cocinar para sus familias, en las casas donde seguramente estén, entiendo que no hay ninguna oficina ahí, que cada uno está trabajando un poco donde está pudiendo, mezclando el espacio productivo con el reproductivo y demás. Le hago una pregunta a cada expositora, y la idea es que nos puedan responder en 2-3 minutos para responder alguna de estas preguntas. Si les parece, arrancamos con Ricardo. Nos preguntan, pensando en el escenario venidero que describiste, ¿cuáles son los sectores productivos que crees que podrían ser importantes en un proceso de sustitución de importaciones? Sí, para no hacerlo muy complicado, mira, hay que agarrar el listado de todas las cosas que importa la Argentina, de las más grandes a las más chiquitas, y ponerse a ver todo lo que podemos hacer en cada uno de esos sectores. Las posibilidades son muy grandes porque tenemos capacidades en todos los terrenos. Por supuesto que todo eso va a haber que organizarlo, va a haber que pensarlo bien, va a haber que apoyar, ver qué cosas hoy nos sirven para sustituir más importaciones, pero creo que con un trabajo más o menos ordenado, hay muchos terrenos, incluso terrenos tecnológicos, donde, mira, la pandemia esta demostró que ponemos en marcha a nuestro sistema científico, lo apoyamos, lo estimulamos, le damos recursos y pueden hacer muchísimas cosas. O sea, hay que ponerse a pensar qué no podemos hacer, pero digamos, hay que establecer un sistema de prioridades. En este momento nos importa mucho el empleo y ahorrar divisas. Entonces hay que tener esos dos parámetros como cuestiones centrales y tener un Estado muy organizado con muy buenas prioridades. Perfecto, muy preciso en los minutos. Gracias, Ricardo. Si les parece, vamos con Edgardo. Una muy concreta que nos preguntan Leonardo Pagani es ¿qué función cumple el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos? El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos es una federación, una entidad de segundo grado que tiene 150 cooperativas de primer grado asociadas. Es la representación gremial de sus cooperativas asociadas ante los poderes públicos, pero además brindamos servicios. Por ejemplo, el servicio del Departamento de Proyectos que ha creado la red ESAP, es una aplicación
que permite la geolocalización en este momento de un número muy grande de cooperativas. Estamos incorporando datos que nos provee el INAES para nutrir ese padrón, y en un teléfono celular inteligente, tocando las teclas adecuadas, uno puede saber la geolocalización de un sinnúmero de cooperativas de las diferentes ramas. Tenemos un servicio de consultoría que ayuda a la constitución de cooperativas, la elaboración de sus estatutos, tramitar ante el INAES, el otorgamiento de la matrícula, y también desde hace aproximadamente 8 años brindamos micro y mesocréditos con los fondos que provee la CONAMI, la Comisión Nacional de Microcréditos. El instituto se fundó en 1958 y estamos transitando el 62º año de su existencia. Bárbaro, Edgardo, muchísimas gracias. Ahí para Ramiro nos hacen dos consultas. La primera es si puedes contar un poquito más la iniciativa de desarrollo de municipios cooperativos. Y por otro lado, si conoces alguna experiencia de balance social cooperativo virtuosa para compartir. No, bueno, con respecto a la red de municipios cooperativos, es una red que impulsa Cooperar, que es la confederación de la cual Edgardo es vicepresidente, y CONARCOP es miembro articulador. La articulación en general se trata de tener un contacto con las cooperativas y los ejecutivos locales. En el día de hoy, por ejemplo, se estuvo firmando uno con la localidad de Pérez, en la provincia de Santa Fe, que estuvo acompañado por las organizaciones federativas locales, como el Instituto Movilizador, el Banco Credicop, FECOTRA, más las cooperativas de base y el intendente de dicha localidad. Parte de los ejes de trabajo de esta red de municipios, además del intercambio de políticas públicas, el intercambio entre los actores cooperativos locales, también se incluyó el mutualismo dentro también de ese espacio, es el conocimiento, la transmisión de experiencias, la capacitación, la formación, la articulación y en algunos casos, tal cual mencionaba un poco también Edgardo, es el financiamiento de alguna actividad particular a través de diferentes herramientas, como puede ser el mesocrédito, que es también una herramienta que desde algunas de las federaciones asociadas a CONARCOP, como es FECOTRA, también utilizamos para el fortalecimiento de entidades. Con respecto al balance social, tenemos más que nada, hay experiencias que se están dando y formando, más allá de que también en Cooperar se hace un informe y un balance social anual, que es muy interesante en el caso de la cooperativa Prisma, que se está formando en esa temática, que creo que deberíamos abordarla como una cooperativa de trabajo de profesionales y que además resalto el trabajo que viene haciendo desde hace años con diferentes cooperativas del sector. Así que nada, espero haber sido conciso con la respuesta. Todos vienen muy, muy concisos. Gracias, Ramiro. Para Mariela, nos preguntan, en función de los ejes de las políticas de reactivación de la provincia, ¿cuáles crees que son los desafíos en la articulación entre el Estado, el movimiento cooperativo y las universidades para impulsar esa recuperación económica y social? Bueno, yo creo que el principal desafío es la coordinación, digamos. Una parte ya venimos venimos andando camino en pos de eso, pero me parece que lo fundamental es empezar a coordinar, es establecer espacios de diálogo y fundamentalmente que esos espacios de diálogo se den en el territorio, ¿no? Digo, la conformación de mesas, esto que decía Ramiro, de construir políticas públicas, Estado, sector privado, movimiento cooperativo y las universidades, por supuesto, como un actor más del desarrollo local. Digo, me parece que es lo fundamental. Bárbaro, gracias. María, nos hacen una última pregunta para Edgardo, si les parece, es la última que tomamos. Preguntan, ¿qué opina si se empieza a desarrollar los planes de vivienda con fuerte participación en el interior, desde el concepto de arraigo y cambiar la distribución poblacional más federal? Me parece que la pregunta está orientada a desarrollar un poco más cómo se imagina la implementación de más planes federales de vivienda con la participación del cooperativismo. Como dijimos, el cooperativismo de vivienda tiene una experiencia muy rica, muy importante. Les cuento, por ejemplo, que el Hogar Obrero,
que por si no lo saben, existe, ha cumplido 115 años recientemente y se dedica ahora, desde un tiempo a esta parte, luego de atravesar una crisis que lo mantuvo realmente en vilo durante 20 años, el Hogar Obrero se dedica a la construcción de viviendas. Recientemente construyó un complejo habitacional para una cantidad importante de ciudadanos en Paso del Rey, provincia de Buenos Aires. Quiere decir que hay una experiencia en condiciones de ser multiplicada en una, como dijimos reiteradamente, articulación entre la experiencia del sector cooperativo y, por supuesto, las necesidades y los recursos que disponga cada uno de los estados provinciales. La ministra María Eugenia Bielsa anunció un plan muy ambicioso, por cierto, pero muy necesario, que va a requerir de esa articulación virtuosa. Y en este sentido, desde el movimiento cooperativo, estamos en condiciones de aportar conocimiento, experiencia y una administración transparente, participativa, para garantizar que los recursos de quienes van a habitar esas unidades habitacionales se destinen en forma adecuada. En esto, permítanme compartir aquellas 3 T que dijo el Papa Francisco en Santa Cruz de la Sierra cuando habló de la tierra, el techo y el trabajo. Más allá de nuestra presencia o participación en tal o cual comunidad de fe, lo importante es recoger este desafío porque de eso se trata. Para garantizar la calidad de vida de la población hay que resolver el acceso al trabajo decente, la educación de calidad, la salud pública, el techo adecuado, la tierra cuando corresponda, para que todas y todos vivan bien, porque nadie puede ser descartable. Y esa tiene que ser nuestra filosofía, y el cooperativismo está absolutamente comprometido con ese enfoque para construir una vida para todos. Bueno, muchísimas gracias, Edgardo. La realidad es que para nosotros fue un placer organizar y participar de este encuentro. Les queríamos agradecer también al equipo de Yail que estuvo ahí sosteniendo la cuestión informática para que esto pueda salir bien, a Gabriel Fagn, a Pablo Imen, que estuvieron en la organización también de este encuentro. Decirles que este es el primer conversatorio de una serie de 3. Les vamos a estar invitando a uno vinculado a cooperativismo y educación y otro vinculado a políticas públicas para el trabajo autogestivo. Esperamos que también nos puedan acompañar como lo están haciendo hoy. Agradecerles muchísimo a quienes están, digamos, escuchándonos, trabajadores y trabajadoras estatales, referentes y referentes del movimiento cooperativo, muchos referentes de municipios que también nos están acompañando. Vamos a estar sistematizando estas experiencias una vez que terminemos los 3 conversatorios para también compartirlo y que forme parte del reservorio de nuestro sector, del cooperativismo. Les agradecemos nuevamente y nos estamos viendo, cruzando, hablando. Muchas gracias.